sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo sé que muchos recuerdan este texto bíblico. Lo sabemos, la historia la conocemos de memoria, desde que pasamos por las clases de niños y seguimos conociéndola. Hoy vamos a hablar acerca de el antiguo engaño. Quiero dar una introducción a algunas de esas corrientes que las hemos escuchado, pero que no nos hemos interesado en estudiar. Hablaremos sobre el telema, el gnosticismo, la masonería y la nueva era. Y perdón si no pronuncio bien alguno de los nombres, pues no me relaciono mucho con eso. Pero sabemos que desde las primeras páginas de la Biblia existe un conflicto central entre la verdad y las falsas promesas del enemigo. En el jardín del Edén, la serpiente comenzó negando completamente la palabra de Dios. Su estrategia fue más sutil. Él mezcló la verdad con la mentira, con el error. Al principio Satanás le pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho que no coman de la fruta? En el versículo 1 de Génesis 3. Y más adelante le dice en el versículo 4, no moriréis. Y finalmente le declara, seréis como dioses. Muchos estudiosos cristianos han observado que estos tres elementos continúan esparciéndose en muchas corrientes espirituales modernas. Primero, dudar de la autoridad de la palabra de Dios. Segundo, negar o redefinir las consecuencias del pecado. Y tercero, exaltar al ser humano como poseedor de una divinidad inherente. Desde una perspectiva cristiana, estos principios constituyen la base de muchos engaños espirituales que se han manifestado bajo diferentes nombres a lo largo de la historia. Y esto, más que un devocional, es un estudio. Hablemos sobre el patrón del engaño espiritual. Es importante comprender que el enemigo rara vez presenta el error de forma completamente evidente. Su estrategia es la misma. La estrategia bíblica del engaño consiste en mezclar elementos verdaderos con conclusiones falsas. Y sigue haciendo lo mismo. El apóstol Pablo advierte, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz en 2 Corintios capítulo 11. Y es por esta razón que muchas corrientes esotéricas contienen enseñanzas que parecen atractivas. Te hablan sobre el desarrollo personal, la búsqueda del propósito, la disciplina espiritual, el deseo del conocimiento, el interés por la moralidad. Sin embargo, estas ideas suelen estar conectadas con conceptos incompatibles con la enseñanza bíblica. Por ejemplo, tenemos el gnosticismo. En el gnosticismo vemos la salvación por conocimiento secreto. El gnosticismo apareció durante los primeros siglos de la era cristiana y la palabra gnosis significa conocimiento. Los textos encontrados en Nag Hammadi en Egipto en el año de 1945 revelaron gran parte de las creencias gnósticas antiguas. Los gnósticos enseñaban que el ser humano posee una chispa divina interior. Enseñaban que la materia es inferior o corrupta y que la salvación llega mediante el conocimiento oculto, que Jesús vino principalmente a revelar secretos espirituales. No creen que Jesús vino en carne. La iglesia primitiva rechazó estas ideas porque contradicen totalmente la enseñanza bíblica de que la salvación se recibe por gracia de Dios y no por conocimiento reservado a un grupo élite. Muchos investigadores consideran que numerosas corrientes esotéricas modernas conservan elementos claramente gnósticos, como estos que les he mencionado anteriormente. Ahora,
El telema es otra corriente, la exaltación de la voluntad individual. El telema fue fundada por Aleister Crowley en 1904 y su texto principal es The Book of the Law. Su principio central dice: haz tu voluntad, será toda la ley. Hay mucho que pensar. Aunque los seguidores de Telema afirman que esta frase se refiere a descubrir la verdadera voluntad, desde una perspectiva cristiana surge una pregunta fundamental. ¿La voluntad suprema es la voluntad de Dios o la voluntad del individuo? La Biblia dice en Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Y el telema enfatiza la realización de la voluntad personal como un propósito espiritual supremo. Esta diferencia presenta una separación muy profunda entre ambas ideas, entre ambas cosmovisiones. Por otro lado, tenemos la masonería, que implica simbolismo, universalismo religioso, ¿verdad? La masonería moderna surgió entre los siglos 7 y 8 y sus enseñanzas oficiales se centran en fraternidad, moralidad, filantropía, simbolismo y podríamos decir, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? Nada. La masonería regular exige la creencia en un ser supremo. El problema es que no identifica necesariamente a ese ser supremo con Jesucristo. ¿Quién es ese ser supremo? Utiliza la expresión de gran arquitecto del universo, permitiendo la participación de personas de distintas religiones. Diversas denominaciones cristianas históricas han expresado su preocupación por esta postura, debido a que la Biblia presenta a Cristo como el único camino hacia Dios, según Juan 14:6. Entonces, es importante señalar que la masonería quizá no es idéntica a las demás. Hay varias logias que no enseñan exactamente las mismas ideas. Sin embargo, su enfoque universal ha generado tensiones porque hay teorías que no son correctas. Y tenemos la nueva era, que de nueva no tiene nada. La nueva era no es una organización específica, es una combinación de enseñanzas procedentes del hinduismo, del budismo, de la teosofía, del espiritualismo, del esoterismo occidental, y sus ideas más comunes incluyen que todo es energía, que la divinidad reside dentro de cada persona, creen en la reencarnación, en la ley de la atracción, la evolución espiritual de la humanidad. Y desde una perspectiva bíblica, el concepto de que el ser humano posee una naturaleza divina inherente recuerda directamente la promesa de la serpiente, que lo acabamos de leer. Seréis como Dios. La Biblia enseña que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses, ni poseemos una divinidad propia. Uno de los puntos más importantes de la comprensión bíblica es el estado de los muertos. La serpiente le dice a Eva: no moriréis. Según la interpretación bíblica, esta es la primera mentira registrada en la historia de la humanidad. Por ello, la creencia de que los muertos continúan conscientes constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que descansan gran parte de todas estas corrientes espiritistas modernas. La Biblia enseña que los muertos nada saben, que los muertos descansan inconscientemente hasta la resurrección futura. Y este tema es desarrollado extensamente en la Biblia. Así que, al estudiar telema, gnosticismo, masonería, la New Age, nueva era, encontramos diferencias importantes entre ellas. Sin embargo,
desde una perspectiva cristiana, aparece un patrón que es recurrente. Primero, que la autoridad divina es reemplazada por la autoridad humana. Segundo, que la revelación bíblica es sustituida por conocimiento especial. Tercero, que la dependencia de Dios es reemplazada por la autosuficiencia espiritual. Cuarto, que la salvación por gracia es reemplazada por la iluminación personal. Por esta razón es que cada creyente está llamado a examinar toda la enseñanza a luz de las Escrituras. Y la pregunta final no es si una idea me resulta atractiva, antigua o misteriosa. La pregunta es, ¿qué dice Jehová? Romanos capítulo 4 versículo 3, la primera parte dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Y durante los próximos devocionales, que son más estudios, voy a compartir con ustedes un poco más a profundidad acerca de cada una de estas corrientes, porque es necesario conocerlo. Porque recuerden, el diablo se disfraza como un ángel de luz y va a tratar de engañarte. ¿Cómo engañó a Adán y a Eva? Haciéndote creer cosas. ¿De qué manera? Mezclando verdad con mentira. Es importante que tú y yo podamos escudriñar las Escrituras, porque mi pueblo, dice el Señor, perece por falta de conocimiento. Te deseo un maravilloso día. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.